ahí. Entro a Editorial Vid, empiezo a platicar con Paco y me dice, es que viene algo muy grande. Nos acaban de avisar, digo, ¿qué? Luego te vas a enterar. De repente me daban mis vueltas hasta que un día me entero de la famosísima muerte de Superman. Obviamente con mi cómic fui a Editorial Vida que me platicara Paco qué onda. Ya en ese entonces ya había un poquito de tiendas de cómics. Quiero que entiendan que hubo una época en que nosotros para conseguir cómics, pues como les digo, o ibas al puesto y tratabas de tenerlos, o te ibas a las tiendas de viejo, pero eran tus opciones. Y de repente llegó Ryu, mi gringo, pues solo que alguien se fuera a Estados Unidos y te los trajera. Cuando empiezan a llegar a Sanborns, pues es la lógica como un empty man. Bueno, creo que es uno de los peores cómics que se han escrito en la historia. Y lo sigo guardando nada más porque fue uno de los cómics que compré en Sanborns. Y a veces no lo comprabas ni siquiera por la historia. Hay anuncios de lo que sucedía allá. Entonces te enterabas por los anuncios. Pero bueno, por esa época ya se empezaba a hablar de Pericuapa, las tiendas de que empezaban a traer cómics, de unas tarjetitas, empecé a oír de la Comic Con de San Diego, bla, 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 bla. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, un día voy a Editorial Vid, veo un montón de gente en la recepción, pero muchos chavos, muchísimos. Y estaban dos güeyes, uno que yo los había visto y uno sabía que era J.G. Holguín y el otro no me acordaba de su nombre en ese momento, pero es una figura importante en lo que sucedió después. Subo a la oficina de Paco y me dice, no, güey, bájate, no quiero a nadie aquí. Pues me siento y empiezo a oír que están hablando de cómics. Y en una de esas, este cuate que te digo que yo no sabía cuál era su nombre, empieza a hablar de Batman y menciona un número que yo tenía. Y le dije, es que yo lo tengo. Se volteó y me dice, chinga, ¿tienes ese número? Sí. Y empezamos a hablar de Batman. Este cuate se llama Martín Arceo. Poco tiempo después ya había tiendas de cómics. Y un día en una reunión en Cómics S.A., Martín ya andaba medio, ya se había encarrerado. Nos vimos ahí, estábamos platicando y dice, vámonos a mi casa. Pues órale, vamos a tu casa a seguirle. Llegando a su casa, lo primero que veo es, entramos a su sala y veo un dibujo de Sergio Aragonés. Sergio Aragonés, cuando yo en la secundaria yo era fan de Mad. La revista Mad hizo mi secundaria, yo copiaba, pero alguien que me podía fascinar era el humor de Sergio Aragonés. Su humor, su manera de dibujar, todo me mataba. Él y Mort Drucker, con sus caricaturas de películas y todo eso. De repente llego a casa de Martín y veo Sergio Aragonés. Un original de él, un dibujo de él, con un personaje de Martín que curiosamente le había dibujado Bachan. Total. Al ver ese cuadro le digo, yo quiero conocer a Sergio. Yo quiero conocer a Aragonés. Es mi sueño, conocer a Aragonés. Y Martín se dice, pues algún día nos vamos a San Diego, él siempre va. Sí, ya había oído hablar de San Diego, de la Comic Con. Dije, no, pues sí, sería chido. Haz de cuenta que aquí estaba el cuadro y aquí estaba un librero, ¿no? Entonces me siento, y de repente volto y tenía varios anuarios de San Diego. En San Diego te regalan unos anuarios cuando entras, donde vienen dibujos y el programa y varias cosas. Entonces los empiezo a ver y le hago la pregunta mágica a Martín. Le digo, oye, ¿por qué no hay una convención en México? Martín durante 45 minutos o más me estuvo explicando el por qué no se podía. Y su grave error fue decirme que no se podía. Entonces yo empecé a darle muchas vueltas al asunto. Y le empecé a hablar a Martín, porque yo sabía que Martín conocía a la gente del medio. Oye, Martín, vamos a hacer esto. No, vamos a hacerlo. No, vamos a hacer. Y como muchas cosas que me han pasado en mi vida, ya con tal de que los deje de chingar, me dicen que sí. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Yo no tenía ni idea de cómo se organizaba una convención de cómics. Lo que sí sé es que mi mamá organizaba un festival de artesanías de viejitos en el Poliforum y que para mí se me hacía enorme el lugar. Pues fuimos al Poliforum. Queremos rentar el lugar. Sí, chavitos. Gracias a Dios Martín se veía más grande que yo. Yo tenía 20 años, 21 años máximo. Pues empezamos a organizar la conque. ¿Qué se hace? Pues un póster. Vieron el póster pues lo dibujé yo. O sea, dije, pues me hago un Superman, ¿qué es el cómic esto? ¿Dónde va a ser? En el Poliforum. Y lo armé. Se incorporó con nosotros Gaby Maya. Posteriormente mi hermana me empezó a ayudar.
porque yo no les decía qué estaba haciendo en mi casa. Ellos nada más veían que de repente agarraba, me salía. Y de repente regresaba a las 10 de la noche. Y de repente no sabían nada de lo que yo estaba haciendo ni en qué me estaba metiendo. Hasta que un día, como en una de esas escenas de film noir, de comedia, de película de género negro, llego un día a la casa, mi hermana sentada en la sala en casa de mi madre, leyendo un libro con la lámpara aquí de este lado. Nada más se volteó y me dice, fumamos un cigarro, y me dice, Luis, ¿en qué madres estás metido, cabrón? ¿Por qué? Te habló tal, el pinche teléfono no ha dejado sonar todo el día. ¿En qué te metiste, güey? Puta, pues ya le expliqué. Entonces se volteó y me dice, oye, ¿y ya tienes esto? No. ¿Y esto? No. ¿Y esto? Tampoco. Ah, ¿cómo eres, güey? A ver, dame tanto y yo voy mañana y te consigo todo lo demás. Toma, aquí está. Para esto te cuento que yo agarraba en la mañana mis pósters y me iba a Comic Castle y de ahí me iba a Comics S.A. y después me iba hasta Satélite y después pasaban, ay, aquí puedo pegar uno y lo pegaba, volvió a pasar a los 10 minutos y ya no existía el póster. Entonces ahí aprendí, ay, mira, y si lo cruzo con un cúter, pues ya no se lo llevan porque está roto. Entonces agarraba, los cortaba, entonces me ponía a pegar pósters, nos seguíamos juntando los sábados cerca de Vid. Entonces ahí varios chavos que se enteraron, pues querían entrarle y dicen, yo le entro, yo te ayudo, vamos a hacerlo. Y se hace un grupo de voluntarios. Mi hermano organizó un grupo de anfitrionas. Total, llegamos el primer día ya a Poliforum, empiezo a ver el lugar, se empieza a montar, ya habían entrado, teníamos 15 tiendas, estaba Editorial Vid, yo ya tenía mi convención, y no nada más eso, ya tenía a Sergio Aragonés. Oscar González nos apoyó y trajo a Sergio Aragonés a la primera Conque. Bueno, cuando lo conocí, eso es algo, lo tengo grabado y nadie lo va a ver, es la cara de imbécil que tenía cuando lo conocí. Entonces, bueno, yo ya he cumplido mi sueño en la primera Conque. Llegamos, lo empezamos a organizar, fue muy divertido, nos veías a todos cargando mamparas y subiendo y bajando, y el Poliforum se nos hacía un lugar enorme. El siguiente día llego como a las 8 de la mañana a Poliforum, el evento se inauguraba a las 10, maravilloso. Volteo y veo a dos chavitos ahí sentados. Me meto. Bajé al auditorio, estábamos viendo últimos detalles, estaba organizando el grupo de voluntarios, la supuesta seguridad en ese momento, que tuvo que llegar mi primo que había sido seguridad para coordinarla, y entonces llevó a varios amigos de él. Una bola de matones que pa' qué te cuento. Total. De repente voy subiendo, ¿qué te gusta? 9:15. Y veo, estaba la escalera, entonces así, y veo aquí parados a 3 dueños de tienda, era Gustavo Martínez, Eduardo Flores y Víctor Aguilar Guiza. De repente volteo y veo a los 3 pálidos, desencajados. Y yo, puta, ¿qué pasó? Se me ocurre voltear y empiezo a ver que la fila le daba la vuelta al Poliforum, serpenteaba por las jardineras de Poliforum, daba la vuelta, salía Insurgentes y ya no le vi el fin. Y yo, huevos. ¿Dónde voy? En ese momento, con cual película, cual serie de animación donde de repente estás así en un lugar muy grande y te sientes encerrado en una caja, así me sentí. ¿Y ahora? Estaba yo con ese impacto en mi jeta, cuando de repente oigo a uno de los tres dueños de tiendas que dicen, ¿y si mejor nos vamos? Entonces oyeron una voz que vino de la parte posterior de esos cuerpos que decía, yo me voy con ustedes. Y era yo. Ahí nos dimos cuenta que nadie tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Honestamente, no sabíamos lo que habíamos despertado. No sabíamos a qué monstruo nos estábamos enfrentando. Esa Conque fue la locura. Aprender las cosas así. Tenías que solucionar. De repente te dicen, oye, güey, hay arriba un cuate que está paseando bien extraño. Dice que es Carlos Monsiváis. Ahí tenía Carlos Monsiváis paseando, había pagado su entrada y yo... Y de repente llegó Yolanda Vargas Dulce y de repente yo traía una responsabilidad encima que pa' qué te cuento. Pero increíble. La disfruté muchísimo. Fue un momento maravilloso.